Dios los bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios situado en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Dice así: porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque vosotros conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Bien. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está en Tesalónica, una iglesia perseguida, atribulada, una iglesia que recibió el evangelio en medio de las persecuciones, en medio de la hostilidad que había contra los hijos de Dios. En medio de ello, ellos se mantuvieron firmes, porque en el versículo anterior dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que demostraba su fe a través de su trabajo, demostraba que amaba a través de sus acciones que ellos hacían a favor de muchas personas, a pesar de que era una iglesia que a causa de la tribulación pasaba por muchas necesidades. También una iglesia muy dadivosa, era una iglesia muy trabajadora, era una iglesia muy dinámica, una iglesia que no solamente decía tener fe, sino también que obraba de acuerdo a esa fe. Era una iglesia que no solamente decía que tenía amor, sino que lo demostraba con su trabajo, el amor que ellos tenían hacia Dios y hacia su obra. Pero vuelvo a repetir, era una iglesia también perseguida, atribulada, tanto así que el apóstol Pablo le dice: ustedes tienen una constancia y perseveran, ustedes son constantes y perseveran en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, aprender a perseverar frente a las circunstancias. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a perseverar? ¿Podemos decir nuestra fe? Sí, nuestra fe. Pero ¿nuestra fe en qué o en quién? Uno puede decir: bueno, mi fe está puesta en Dios, mi fe está puesta en su palabra. Y no podemos decirlo de una manera muy simple. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta palabra elección, mi amado hermano, tiene que ver con la profunda convicción de saber en quién hemos creído. Muchas personas pueden decir: yo creo en Dios, yo creo en su palabra. Pero recuerden que ese creer que tiene que ver con nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nuestro amor va a ser puesto a prueba. Nuestra esperanza va a ser puesta a prueba. De tal manera que nosotros debemos ser constantes en nuestra fe, constantes en nuestro amor, constantes en nuestra esperanza. No, no creamos que porque ahora somos cristianos las cosas se van a hacer de manera, Dios va a impedir, los momentos difíciles en nuestras vidas. No, muchas veces no va a funcionar así. Por lo contrario, Dios va a permitir que muchas veces nosotros pasemos por circunstancias difíciles. ¿Por qué? Para que nosotros sepamos qué clase de fe tenemos, qué clase de amor tenemos, qué clase de esperanza o de confianza en Dios tenemos. El apóstol Pablo dice: porque nosotros conocemos, hermanos amados de Dios. ¿Cómo es que el apóstol Pablo puede conocer si él no es Dios para conocer los corazones? Puede ser que el apóstol Pablo veía con sus ojos la perseverancia, la fe, la constancia, el amor de esta iglesia. Y nosotros, amados hermanos, cuando leemos la Biblia, entendemos que dice también ahí que esta iglesia ha imitado la fe del apóstol Pablo, que esta iglesia es un ejemplo para muchas personas que viven en Macedonia, de tal manera que las personas cuentan de cómo es esta iglesia, cuentan cómo son estos cristianos, con qué actitud ellos se enfrentan a unas circunstancias difíciles, a un problema. ¿Será con la actitud correcta? ¿Será con una actitud incorrecta? ¿Cómo tú enfrentas las circunstancias difíciles? Cuando te toca pasar por tu desierto, por tu crisis, por un momento difícil, todos lo pasan, sean cristianos o no sean cristianos, seas muy espiritual o no seas espiritual, seas una persona muy consagrada o no seas consagrada, igual todas las personas, sin excepción, todas pasan sus momentos difíciles, todos pasan por un momento de crisis, por un momento en el cual la persona se ve agobiada, se ve frustrada,
te ves estresada muchas veces, pero cuando esas circunstancias se presenten, nosotros tenemos que tener una actitud diferente a la que la tiene el mundo. El mundo se puede angustiar, desesperar y cometer errores a causa de su desesperación. Pero nosotros estamos llamados a confiar. Pero nuestra confianza está puesta en nuestras convicciones que nosotros tenemos acerca de Dios. Dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Tú elegiste por Jesucristo. Tú elegiste creer en Él. Tú elegiste esperar en Él. Pero también tenemos que elegir perseverar en Dios a pesar de las circunstancias difíciles que se podamos estar atravesando. En una ocasión el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué estaba padeciendo el apóstol Pablo? Recuerden que él en una de sus cartas dice, todos me han abandonado, todos me han dejado, me dejó Demas, me dejó Marco, me dejó Lucas y algunos más me han dejado, pero Dios no me ha dejado, pero Dios no me ha desamparado. Fueron las palabras del apóstol Pablo, por eso que en este libro de 2 Timoteo 1:12, él dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo, frente a sus circunstancias difíciles, frente a sus crisis que él estaba pasando, él dijo, yo sé en quién he creído, yo sé cuál es mi elección, yo sé a quién he elegido como Señor, yo sé a quién he elegido como Dios y Salvador, yo lo sé. ¿Y tú sabes a quién estás sirviendo? ¿Sabes tú a quién has elegido como Dios? ¿Conoces tú al Dios a quien tú estás sirviendo? Por eso, mi amado hermano, que nosotros somos llamados creyentes por la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, para que esa fe nos ayude a perseverar hasta el fin de nuestros días. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo, y estoy seguro, esa palabra, estoy seguro, no solamente es una palabra dicha para adornar el texto, estoy seguro, está hablando de la seguridad que Pablo ha puesto en las promesas de Dios. Y nosotros, amados hermanos, tenemos aún mayor información que el apóstol Pablo. Recuerden que él no tenía las escrituras que nosotros ahora tenemos. Él se basaba en los escritos que había en aquel entonces y se basaba en la expresión oral o verbal de que se hablaba acerca de Dios. Pero nosotros tenemos la Biblia escrita, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tenemos el testimonio de todos los hombres de Dios aquí en la Biblia. Y eso nos debe ayudar a confiar y a creer verdaderamente en nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que Dios es poderoso para guardar mi depósito, o sea, para guardar este cuerpo, para guardar esta vida para aquel día. ¿Tú crees que Dios es poderoso para guardar tu vida? ¿Tú crees que Dios es poderoso para guardarte para el día de su venida? Dice en el libro de Judas, el último versículo, el versículo 24, dice la palabra de Dios, y aquel, hablando de Jesucristo, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso para guardarlo sin caída. Es Dios, nuestro Salvador, quien nos va a guardar, quien nos va a cuidar sin caídas. Dice la Biblia, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Nosotros tenemos que tener seguridad en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Tenemos que saber cuál es nuestra elección. ¿Qué elección hemos hecho nosotros? Elige por Jesucristo. Elige confiar en Él. Elige confiar en sus promesas. Elige confiar en su palabra. Elige no mirar para atrás. Elige mirar hacia adelante. Elige levantarte aun cuando has caído. ¿Cuál es tu elección? Por eso que estoy leyendo 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, ahora leo el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, de cómo se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Las personas mismas comienzan a contar de que los hermanos que están en Tesalónica, qué manera de servir a Dios, qué manera de demostrar claramente que se han convertido al Señor. Por eso que Juan el Bautista en Mateo 3:8 decía, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. En otra versión, dean frutos dignos de arrepentimiento. Sí, amado hermano,
Nosotros tenemos que dar testimonio de que creemos en Dios, de que confiamos en Dios. La gente sepa en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién hemos puesto nuestra esperanza. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tú y yo somos creyentes y esperamos el retorno de Jesucristo a la tierra. Esperamos que Él venga por su iglesia, venga por nosotros y nos arrebate y estemos con Él para siempre. Pero mi amado hermano, ¿cómo lo estamos esperando? Esperémoslo confiando en Él, sabiendo en quién hemos creído. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Él no dijo que en este mundo yo les voy a evitar todas las aflicciones, no dijo eso. Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¿Qué nos pide Dios? Que confiemos. Pero ¿saben cuándo vamos a confiar en Él? Cuando nosotros sepamos en quién hemos creído. Y para alimentar esa confianza en Dios, para alimentar nuestra fe en Dios, tenemos la preciosa palabra que nos ha sido dada para que nosotros vayamos conociendo cada día más a Dios y podamos decir, yo sé en quién he creído. Recuerden cuando los 3 compañeros y amigos de Daniel iban a ser castigados por no doblegarse frente a la estatua, frente a que habían hecho para Nabucodonosor. Ellos estaban amenazados de muerte y ellos dijeron, nosotros sabemos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Sabemos que nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano, oh Nabucodonosor, y de cualquier castigo que tú quieras poner sobre nosotros. Pero si así no lo hiciera Dios, nosotros no nos vamos a doblegar frente a esa estatua. Eso es convicción. Eso es saber en quién hemos creído. Mi amado hermano, las circunstancias siempre van a ser únicamente circunstancias. Y Dios siempre va a seguir siendo Dios. ¿Sabes en quién has creído? ¿Sabes en quién has puesto tú tu confianza? Dios nunca te va a dejar, nunca te va a defraudar. Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Dios honra a quienes le honran. Dios nunca va a defraudar, nunca va a desamparar a cuantos ponen su confianza en Él, porque Él así lo ha prometido. Amén. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. Así que, hermano, te dejo con esta pregunta. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Conoces a aquel Dios en quien tú has creído? Que Dios nos ayude a seguir conociéndolo, a seguir confiando en Él. Bajo cualquier circunstancia, nuestra fe siempre esté apuesta en nuestro buen Dios. Amén. Oremos un momento al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este precioso momento de meditación en tu palabra, Dios mío. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú me perdones, oh Dios, mi falta de fe. Quizás no estoy creyendo de la manera que tú esperas que yo lo haga, oh Dios. Ayúdame a creer en ti, a crecer en mi convicción, oh Dios. Que tu palabra sea la fuente que me informe, me hable, me instruya, me enseñe de ti, oh Dios. De tal manera que yo pueda creer en ti con todo mi corazón, oh Dios, no importando las circunstancias, oh Padre. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Confiamos en ti, esperamos en ti, oh Dios. Trae sanidad sobre aquel que está enfermo, Señor. Trae provisión sobre aquel que lo necesita, Señor. Y trae abundante paz sobre las familias y sobre los hogares, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Sigamos confiando en el Señor. Sigamos adelante. Sigamos esperando en ese Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Amén. Recuerda que los planes de Dios son de bienestar para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que creerle a Él. Tenemos que saber quién es Dios, tenemos que conocerlo quién es Él. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes y que el Señor los continúe fortaleciendo y bendiciendo día a día. Bendiciones.